Comenzamos, ¿no? Venga, pues como siempre, ¿no? Agradeceros la presencia en la rueda de prensa que hemos convocado con motivo, como es costumbre en este equipo de gobierno, de explicar las cosas, de contar las cosas, de tener la mayor transparencia posible, también dentro de la prudencia y sobre todo de tener informada a la opinión pública, que es muy importante. Vamos a hablar hoy de Endecoria y de determinadas decisiones que se han tomado en esa empresa municipal, ya que es una sociedad limitada a unipersonal. La unipersona es el ayuntamiento de Coria, y por tanto el presidente de esa sociedad es el alcalde de Coria, y el consejo de administración también se elige por parte del ayuntamiento de Coria. Como he dicho, Endecoria es la empresa municipal, de distribución de energía, por eso se llama Endecoria. Y nosotros, cuando llegamos al gobierno en el año 2011, pues también nos pusimos a primero ver cómo estaba la empresa y después a modernizarla. Quiero deciros que hasta el año 2009, hasta julio del año 2009, Endecoria se dedicaba a la compra y venta de energía y a su distribución. Insisto, hasta julio del año 2009. Por una serie de cambios legislativos a nivel nacional, por el anterior gobierno del señor Zapatero, a partir de julio del año 2009 ya no podíamos comprar y vender energía, sino solo transportarla. ¿Qué es lo que hacemos en la actualidad? Transportar esa energía. Ni la vendemos ni la comercializamos. Hasta ese julio del año 2009, los impagos a Endecoria suman un total de 1,5 millones de euros de los contratados, de los contratos de los abonados. 1,5 millones de euros en una negligencia de los anteriores responsables, que yo creo que a nadie pueda sorprender, porque de hecho se sabe. 1,5 millones de euros hasta julio del año 2009. Después de julio del año 2009, los clientes de Endecoria se pasan a CHC, que es la que vende energía, igual que hay otras compañías. Todos los clientes, 8.200, se le pasan a CHC. La deuda y los impagos desde julio del 2009 hasta que nosotros llegamos al gobierno municipal suman otro 1 millón de euros más. Otro 1 millón de euros más. Por lo cual estamos hablando que cuando nosotros llegamos al gobierno, los impagos de los abonados por consumo de energía eléctrica en Coria suman 2,5 millones de euros, sin que los responsables de la empresa hicieran absolutamente nada por arreglar esta situación. Y el número de abonados de CHC encima bajó de los 8.200 que le pasó en Endecoria en julio de 2009 a poco más de 5.700. Esos son los números que nosotros nos encontramos cuando llegamos al gobierno municipal. Creo que es bastante descriptivo de cómo se ha gestionado la empresa municipal hasta que nosotros llegamos al Ayuntamiento de Coria y por tanto a ser los responsables de esta empresa. Visto estos números y estos datos y estas cifras de cómo se han gestionado aquí
los intereses de la empresa, que son, igual que se han mencionado, los intereses municipales. No creo que haya ninguna discusión en este sentido. Nosotros entendimos que esta empresa debía darle un impulso también muy importante. Y se han hecho una serie de cambios también muy importantes. Hemos estado a punto de ser expulsados y abierto un expediente por parte de la Comisión Nacional de Industria. Por parte de la Comisión Nacional de Industria. Por mala gestión. Por muy mala gestión. Yo os tengo que decir también que hoy tenemos el reconocimiento, no solamente de CHC, sino también de la Comisión Nacional de Industria, del cambio tan importante que se ha dado en estos 2 últimos años en el modelo de gestión de la empresa municipal. Hoy la deuda ha pasado de 2,5 millones de euros, hoy los incobros están en 200.000 euros, y las reclamaciones por vía judicial suman un total de 600.000. Lo demás prácticamente se ha cobrado, se ha recaudado, aparte también de la deuda anterior a julio del año 2009, que evidentemente intentaremos que la empresa lo recupere. Hemos pasado de órdenes de corte en diciembre del 2011 de 642 órdenes de corte de suministro en Coria, de la cual se cortaba cero, aquí la luz por el pago no había esa costumbre, cero. Hemos pasado a agosto del año 2013 a solo 15, por lo cual creo que el progreso en este sentido ha sido bastante importante y también creo que bastante significativo. Una vez hecho el resumen de cómo nos encontramos la empresa y de cuál ha sido la gestión que se ha llevado a cabo y la que está llevando el equipo de gobierno, nosotros también nos hemos puesto a modernizar la propia empresa. Una empresa muy rentable, de la que siempre hemos dicho que el Ayuntamiento de Coria tiene una situación que ya quisieran muchos ayuntamientos tener una empresa como la que nosotros tenemos, que ha sido más gestionada y que tiene que ser bien gestionada. Cambios que ahora voy a decir cuáles han sido, pero mientras se producían todos estos cambios y se estaban haciendo todos estos cambios y todas estas inversiones, que también las diré ahora, hubo una comunicación de la Guardia Civil al presidente de la empresa, que ha puesto en conocimiento nuestro la venta de material de la empresa. En este caso nos estamos refiriendo a cobro. Insisto, mediante una comunicación de la Guardia Civil, ha puesto en nuestro conocimiento la venta de material de una empresa pública, cobre del que no había absolutamente ninguna autorización para hacerlo, ni ahora ni antes, por lo menos mientras nosotros hemos gobernado. No hay autorización. El material del ayuntamiento y el material de la empresa pública en Coria no se vende sin autorización del ayuntamiento, del equipo de gobierno, de la alcaldía. En definitiva, es material público. Insisto, se lo puso en nuestro conocimiento, a lo cual nosotros pusimos una denuncia. Se puso una denuncia. Todo esto es sobre el mes de junio. Se ha llevado con mucha prudencia, con mucha cautela y creo que dando los pasos de manera muy firme y muy meditada. Esto no es una ocurrencia ni una improvisación. Lo quiero dejar muy claro, ni una ocurrencia ni una improvisación. Lo que se ha hecho con conocimiento de lo que se hacía, muy bien asesorados, o creemos que muy bien asesorados, porque por falta de pedir asesoramiento no ha sido, y por tanto lo estamos haciendo, insisto, asesorados y sabiendo lo que estamos haciendo. Después de poner la denuncia, hay una declaración por parte de miembros de la empresa de Coria, una declaración ante la Guardia Civil.
ante la Guardia Civil. Después de esa declaración se pone en marcha una investigación interna. Después de todo eso es cuando se pone en marcha una investigación interna, por nuestra parte, que pone de manifiesto la venta de cobre sin autorización, por un importe en el último año de más de 4.200 euros, en el último año, manipulación de contadores y defraudación de fluido eléctrico, también lo hemos detectado. Uso fraudulento de los vehículos de la empresa, de los vehículos de Nicoria, y también realización de trabajos al margen de la propia empresa. Todo eso ha sido lo que nosotros hemos detectado y lo que hemos puesto en conocimiento del juzgado. Evidentemente ha habido despido. Ha habido despido de trabajadores de la empresa. Despido, insisto, que están relacionados con la venta de cobre, con la manipulación de contadores, con el uso fraudulento de los vehículos y con realizar trabajos al margen de la propia empresa municipal. Esos son los 4 motivos por los que se han realizado los despidos. En los despidos quiero decir que estamos de acuerdo prácticamente la mayoría del Consejo, menos el Partido Socialista, que no está de acuerdo con el sistema. Pero el Partido Socialista no está de acuerdo con eso. Allá. Nosotros creemos que es más que suficiente los motivos por los cuales se han llevado a cabo estos despidos. Vamos a seguir viendo si hay más manipulación de contadores. Parece ser que puede haber más manipulación de contadores. Eso es un delito. Y por tanto vamos a continuar. Una vez que se ha abierto en este sentido la investigación, se va a continuar. Vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias. Porque esto es una empresa pública. Y nosotros somos los máximos responsables. Y yo soy consciente de que somos los máximos responsables. Yo no sé si los demás lo han sido, yo sí. Esto es una empresa pública y por tanto se tiene que regir como una empresa pública. Esto no es ni el coto privado de nadie, ni la empresa de nadie, ni donde cada uno campa por sus respetos, independientemente de lo que decida el presidente del Consejo de Administración o la Junta General. Esto es una empresa pública. Y el presidente coincide con el alcalde, con quien se alcalde en cada momento, y este alcalde ejerce de presidente del Nicoria. Una empresa, insisto, rentable y una empresa que tiene que ser todavía más de lo que es. Por lo tanto, estos son los motivos de los despidos. No vamos a aguantar las presiones de nadie, los insultos de nadie, las descalificaciones de nadie y los chantajes de nadie. También lo quiero decir, como alcalde y como presidente. Ni los insultos, ni los chantajes, ni las descalificaciones. Tenemos muy claro lo que se ha hecho, con la conciencia muy tranquila, y los juzgados tendrán que decir lo que tengan que decir. Pero nosotros vamos a actuar como creo que tiene que actuar una persona responsable al frente de las instituciones y responsable al frente de las empresas. Si lo tuviéramos que volver a hacer, lo volveríamos a hacer. Y si tenemos que tomar otras medidas, también se hará. Eso es lo que estamos haciendo. Creo que la gravedad del asunto requiere mucha seriedad, mucha responsabilidad y mucha tranquilidad. Yo quiero transmitirle, sobre todo a los ciudadanos de Coria, que es a lo que yo quiero dirigirme a dar explicaciones, es que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer. Y no nos vamos a quedar en mitad del camino.
sobre todo porque aquí estamos para defender los intereses de los ciudadanos de Coria. Y por tanto se han producido también otra serie de contrataciones dentro de lo que marca la legislación, con sus exámenes, pidiendo su lista al SEPE y rellenando ese tipo de huecos que se había dejado. Ninguno somos imprescindibles y todos somos necesarios. Ninguno. Ni en Coria, ni en Endecoria, ni en el Ayuntamiento, ni en ningún sitio. Eso es lo que estamos haciendo en Endecoria. Eso es los despidos que se han llevado a cabo en Endecoria. Y la explicación que le queremos dar a los ciudadanos de Coria también sobre esta serie de medidas que se han llevado a cabo, que por norma general sí que tengo que decir que la crítica, por lo menos a la que nosotros nos ha llegado, es una crítica muy positiva sobre las medidas que se están llevando a cabo. Y mientras todas estas cosas se están llevando a cabo, la empresa sigue funcionando, sigue trabajando y cada día tiene mayor prestigio dentro del ámbito de las empresas de transporte de energía, de la Comisión Nacional de Industria y de todo el ámbito que abarca la responsabilidad que tiene esta empresa. Vamos a construir dentro de muy poco una nueva subestación, solo falta ya la licencia de obra. Ya se ha abonado por parte de la empresa el 70% de 1.600.000 euros que vale la nueva subestación, por lo cual creo que las cosas van bien, sin tener que recurrir a financiación y ayuda externa. La propia empresa, con recursos de la propia empresa, va a pagar la nueva subestación de 1.600.000 euros, que bien será paradoja, ¿no? La empresa tiene que poner 1.600.000 euros cuando hasta julio del año 2009 prácticamente la deuda por impagos y por incobro es de 1.500.000 euros. Fíjate si voy a estar pagando la subestación. Bueno, de todas maneras tenemos que hacer este esfuerzo y sabemos los esfuerzos que tenemos que hacer después de la nula gestión que ha habido por parte de esta empresa. Estamos iluminando todos los cruces y todas las entradas a Coria, como todo el mundo está viendo y sabe, y era muy necesario. Ha habido una reestructuración interna, se ha dividido la empresa prácticamente en dos áreas: el área técnica, que lo seguirá llevando Goyo, y el área económica, el área administrativa, que lo llevará Jesús Alcoba, que desde el pasado lunes es el nuevo gerente de la empresa Endecoria, Jesús Alcoba. Pero son dos áreas distintas, la técnica y la administrativa. El personal de la empresa es el mismo que se ha renovado desde que nosotros entramos a gobernar, y fíjense, solo con una medida, que ha sido cambiar el contrato del alumbrado público, algo que puede hacer cualquiera en cualquier momento, igual que tenemos el contrato del teléfono o el contrato de la propia luz. Solo con cambiar el contrato del alumbrado público, el ayuntamiento la empresa Endecoria se ahorra anualmente entre 100 y 130.000 euros. Solamente con esa acción, la empresa ya se ahorra entre 100 y 130.000 euros, con lo cual la gestión ha sido prácticamente nula de una empresa, insisto, que ya quisiera muchos ayuntamientos tener ellos que dependieran del propio ayuntamiento con estos recursos tan importantes que genera la propia empresa. Esto es a grandes rasgos. Voy a intentar ser lo más didáctico posible, porque sé que es un tema que va a generar debate, ¿no? Yo sé que era un tema que estaba en la calle hace mucho tiempo, no solamente cuando nosotros hemos entrado a gobernar, sino antes, ¿no? Había un tema, había un RUP, y nosotros hemos tomado la decisión de qué es lo que teníamos que tomar. Por eso intentar ser lo más didáctico posible, explicar las cosas lo mejor posible, con los máximos números de datos posibles, y también decir que desde el equipo de gobierno vamos a ser muy firmes en este sentido. Y si tenéis alguna duda o alguna cuestión que pueda resolver, pues como siempre hay un turno de preguntas para resolver todas esas dudas. ¿Quién ha levantado la liebre ante la Guardia Civil? ¿Sabéis cuántos empleados de Endecoria están implicados en este tema? Bueno, nosotros, la Guardia Civil lo pone en nuestro conocimiento y por tanto no voy a decir nada más. Obviamente lo pone en nuestro conocimiento y yo se lo agradezco. Evidentemente, cuando lo pone en nuestro conocimiento nosotros tenemos que actuar, porque si no actuamos, el responsable soy yo. Yo soy el presidente de la mesa. No es que hayamos actuado porque se llaman los responsables, sino porque yo creo que hay que actuar. Y por tanto, por lo que pusimos. Por hoy, lo que podemos tener contrastado son las personas.
¿Cuánto? Dos personas. Insisto, han sido despedidos por esos 4 motivos. ¿Durante cuánto tiempo se habría estado convirtiendo ese presunto? Bueno, nosotros nos referimos al último año, nos vamos a referir al último año. Sí que parece ser que ha sido reiterado, continuado y que hay prácticas que llevan algún tiempo haciéndose. Pero bueno, nosotros nos referimos al último año, que es el que tenemos, lo que se nos pasa la información, y por eso nos queremos referir a eso. Después ya, si esto es judicial, se trata o piden más datos, más pruebas, nosotros ya respeto tremendamente, ¿no?, la acción de la propia justicia, ¿no? Pero nosotros creemos que con estos datos que nosotros tenemos y que teníamos que actuar también con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, pero también con cierta celeridad también, ¿no? Tampoco queríamos dilatar esto en el tiempo mucho. Entonces, bueno, son los datos que se han puesto encima de mesa. Me imagino que la investigación que se lleve a cabo a partir de ahora pues revelará muchísimos más datos, ¿no? Pero yo eso quiero ser prudente, ¿no? Los datos son los que ganan, los que podemos ganar. Manuel, el Consejo Asesor, ¿quiénes lo forman? Porque has dicho que el Partido Socialista... Bueno, el Consejo de Administración está formado por el gerente, el presidente del alcalde, y después hay representación de los partidos políticos, que la misma representación que en el plenario está el Partido Popular, está Socialistas Independientes y está el Partido Socialista. ¿Y cuál ha sido la postura de Socialistas Independientes? La apoyar al equipo de gobierno todo. Desde el primer momento. Apoyar. Sí. Está de acuerdo en todo, desde el primer momento. Pero yo también lo quiero decir, ¿no? Porque yo creo que es un tema complicado, más que complicado, de valentía, ¿no? Aquí no se puede tener medias tintas. O se está o no se está. O se está o no se está. Porque estamos hablando de una empresa municipal, estamos hablando de venta de material municipal, estamos hablando de manipulación de contadores, o se está o no se está. No se puede estar en nada. El otro día en el Consejo de Administración lo dije. ¿Quién apoya al equipo de gobierno? En este caso el presidente, las acciones que se está llevando a cabo, y quién no. Y lo digo porque además también les dije que íbamos a hablar de prensa hoy y que íbamos a explicar todo el tema. Nosotros no estamos de acuerdo con los despidos. No estáis de acuerdo con los despidos, pero que sepa la gente en Corea también que no estáis de acuerdo con los despidos. Ya está. Porque también ha habido alcaldes, no es que haya habido, que prácticamente todos los alcaldes de aquí para atrás, con el equipo de gobierno, han sido de una semana. Ya está. Pero yo también quiero que la gente sepa que aquí no nos escondemos ninguno. Y yo no voy a permitir que se esconda nadie. Todo el mundo tiene que dar su opinión. El del Partido Socialista, con su representante en el Consejo de Administración, Antonio Roleda, ha dicho que ellos no están de acuerdo con los despidos. Y yo lo transmito. ¿Los chantajes y presiones a las que has hecho referencia era para que no se llevan a cabo esos despidos o...? Bueno, y de todo, intoxicaciones por todos sitios, contar cosas que no son ciertas, contar cosas que no son verdad, ¿no? Y bueno, cosas que nos llegan a nosotros. Yo creo que hay gente que no se esperaba y que no creía que nosotros fuésemos a tomar estas decisiones como otras que estamos tomando. Y yo lo he dicho, y como los plenos afortunadamente en esta legislatura se graban, están en vídeo cosas que en otras no se grababan, ni se sabía la ciudad de Corea qué es lo que pasaba. Lo he hecho muchas veces. Nosotros hemos venido aquí para hacer las cosas de una manera distinta. Y a nosotros nos han venido de la ciudad de Corea para tomar decisiones. Unos estarán más de acuerdo, otras estarán menos de acuerdo, las decisiones que tomamos, pero aquí se toman decisiones. Y las estamos tomando. Y el que no lo entienda, pues ese es su problema, o el que no las haya tomado antes, pero estamos tomando decisiones. Y desde luego las decisiones que tomamos desde el equipo de gobierno, insisto, a favor o en contra, pero en un sitio, en el contrario, y las dos veces queréis tener razón, no, como ya nos ha pasado por la oposición durante esta legislatura en varios temas. Quiero estar aquí, quiero quedar con todo el mundo bien, no, usted se posiciona. Esto es un tema importante, de una empresa importante que nosotros siempre hemos defendido y que ha habido por parte de equipos de gobierno anteriores la intención muchas veces de venderla. Esto no se vende, vamos a vender esto. Por Dios, por los números que yo acabo de dar, esto no se vende. Al revés, lo que tenemos que hacer es una empresa mucho más fuerte, mucho más potente y mucho más viable. Esto no se vende. Entonces, pues aquí cada uno, evidentemente, pues que diga sí, no. Y que explique por qué. Que lo explique y que lo explique en una rueda de prensa o donde lo tenga que explicar, donde también se puedan preguntar las cosas, ¿no? También se puedan preguntar las cosas. Pero eso es lo que puedo decir. Más cosas. Nada más.
Creo que está claro. ¿Queda todo claro? Medianamente claro. ¿Te ha quedado claro? Creo que sí. Bueno, muchas gracias.